Este es el informativo católico. Urgente programa Opiniones del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. La iglesia de Francisco, la secta bergogliana, está controlada por viejos homosexuales pervertidos, asegura sin error el sacerdote alemán Joachim Heimer, que escribe su artículo en alemán en el blog Stillum Curia de Marco Tosati, y nosotros hacemos la traducción al español. Dice el padre Heimer: la barca de la iglesia está viviendo algo parecido al motín del Bounty, pero con una diferencia crucial. El capitán está aquí con los amotinados, y aquellos que, como el obispo Strickland, se cierran al motín gay, casi están entre la espada y la pared. Los amotinados, Burke, Miller, Snyder y todos los demás, ¿no? Hay hombres que son como pregoneros solitarios en el desierto, y sabemos por la Biblia que es generalmente el Espíritu de Dios el que reposa sobre tales hombres. Joseph Strickland, el obispo emérito de Tyler, Texas, que fue depuesto injustamente por Bergoglio, es uno de esos hombres. Comparte el mismo destino que los profetas de la Biblia, es decir, que nadie lo escucha. Pero tal vez el padre Heimer no sabe que Strickland reconoce a Bergoglio como papa. Claro, Heimer también lo hace, ¿no? Y eso es una incoherencia y una contradicción terrible. Cuando Strickland recientemente les pidió a los obispos que finalmente tomaran una posición sobre el hecho de que Bergoglio ya no enseña la fe católica, sus palabras cayeron en el silencio. Nadie se ha atrevido a apoyar al tejano por Texas, que ha dicho la verdad con tanta valentía. Ningún obispo de los Estados Unidos ni el resto del mundo. Sin embargo, sigue siendo cierto lo que dijo Strickland, a pesar de que lo reconoce como papa. Bergoglio defiende una nueva iglesia, una iglesia sinodal, y con ella una nueva fe, que ya no es católica y que debe ser rechazada decididamente. Nadie está obligado a creer en una iglesia sinodal, al contrario. La fe tradicional de la iglesia lo prohíbe. Por eso no podemos aceptar que un sacerdote, entre comillas, que celebre misa tradicional, nos diga: vayan a los templos durante la semana, pero el domingo vengan aquí y traen la ofrenda aquí. Por Dios, ¿eso qué es? ¿Usted cómo lo entiende? Mientras los obispos guardan silencio sobre todo esto, el superior del distrito alemán de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X claramente ha llamado las cosas por su nombre. Ha calificado a la iglesia sinodal de Bergoglio de diabólica, traidora de la misión de Cristo y antievangélica. Claro, hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, todo el año lo dijimos, nos referimos a eso, y tal vez desde el año pasado, a la satánica sinodalidad, al sínodo satánico de la sinodalidad, etcétera, etcétera. Pero esto tampoco molesta a nadie. En estas expresiones, en las filas de los obispos, la voz de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X es escuchada incluso menos que la de Texas. En cambio, el silencio de los obispos orquesta una apostasía polifónica, la del Papa y la de gran parte del mundo católico, y casi parece que se trata de una nueva normalidad satánica disfrazada de católica. Pero ¿de dónde viene la indiferencia de los cardenales, arzobispos y obispos, quienes son nombrados guardianes de la verdad y que con su silencio no sirven a Dios sino a Satanás, el padre de la mentira,
según Primera de Juan 3:8? Es posible que su apostasía haya surgido de la nada, difícilmente, en cambio probablemente llevaba mucho tiempo latente y solo hizo falta un, entre comillas, papa para que finalmente se hiciera visible la apostasía. El controvertido documento Fiducia Supplicans, publicado hace un año, tal vez lo demuestra con más claridad. En él, el propio Bergoglio, Papa, con un interrogante, permitió la bendición de las parejas irregulares, es decir, la bendición de los homosexuales y los adúlteros. A los ojos de la Sagrada Escritura, dice el padre Heilmer, tal bendición es una abominación y una blasfemia. Sin embargo, el documento sigue vigente hasta hoy y la pequeña resistencia de los obispos fue reprimida desde el principio. Claro, todos son cómplices. No es que el documento sea la maravilla y sea bueno, es un documento satánico, Fiducia Supplicans, pero lo aprueban y callan los satánicos. Si usted no entiende eso, no tiene nada de discernimiento. Y si hay documentos satánicos que se están siguiendo en las misas, ¿por qué ir a los templos? Fiducia Supplicans tiene, por tanto, un doble significado. Bueno, la pequeña resistencia de los obispos fue reprimida desde el principio. Por eso, en el consistorio del sábado 7 de diciembre, no hubo obispos africanos, prácticamente. Porque África fue la que levantó la voz, el episcopado africano. Y ahí viene el castigo del tirano enseguida. Fiducia Supplicans tiene, por tanto, un doble significado. Es la carta magna que documenta de forma más notoria la apostasía general de los obispos, el silencio cómplice, y hace visibles las fuerzas que llevan demasiado tiempo actuando en la iglesia, es decir, los numerosos homosexuales que existen públicamente ya entre los obispos y cardenales. No es ningún secreto que el clero ha estado tradicionalmente infiltrado por homosexuales, pero lo de ahora es brutal, aunque sean reacios a hablar abiertamente de ello. Esto también se aplica al alto clero. Estimaciones serias, a falta de datos fiables, sitúan la cifra en unos buenos 2/3, e incluso si fuera menor, cosa que no creo, dice el padre, la iglesia sigue teniendo un récord sin precedentes. Cuando el padre Heilmer afirma que sitúa la cifra en unos buenos 2/3, está diciendo que el 60 o más por ciento del episcopado católico, que dice ser católico, que ahora es bergogliano, son homosexuales. O sea, de cada 100 obispos, 60, entre 60 y 65 son homosexuales. Esto es muy grave, ¿no? De cada 10 obispos, 6 o 7 son homosexuales. Esto es una invasión homosexual en la cúpula de la iglesia. ¿Cómo le dolerá esto al Señor y a la Santísima Virgen María? ¿No? Hay muchas razones para ello, sobre todo sociológicas. Entre los clérigos de más edad en particular, hasta la generación de Bergoglio, hay un número superior a la media de personas que han escapado a las represalias sociales optando por el celibato, haciendo creer que son célibes. Hoy las cosas son diferentes, al menos en las sociedades occidentales, y los homosexuales varados en el sacerdocio y especialmente en el episcopado están presionando con vehemencia tras bastidores del Vaticano para que la iglesia se abra al nuevo rumbo. Para decirlo sin rodeos, la iglesia ha caído en manos de hombres mayores homosexuales
pervertidos, que quieren liberarse, que quieren ser públicos. Pues sean públicos, pero no destruyan la iglesia para querer ser públicos. No se escuden en el cuerpo místico de Cristo todas sus porquerías. Solo en este contexto es comprensible que Bergoglio hiciera posible la escandalosísima fiducia supplicans y al mismo tiempo se encontrara con tan poca oposición. A muy poca gente le importaba la bendición del pecado y la apostasía de parte de Dios. La mayoría de ellos obviamente se identificaron con fiducia supplicans hace mucho tiempo e instigaron deliberadamente el documento bajo el liderazgo de Bergoglio y del falso cardenal Víctor Manuel Fernández, que son pareja. Todos lo hacen en pareja, ¿no? Todos los documentos. Pues, ¿qué más se puede pensar? Desde entonces, a más tardar, nada ha sido igual. Lo que comúnmente se conoce como herejía gay se ha apoderado de la iglesia con la aprobación de Bergoglio. Y cada vez más obispos y cardenales afirman hipócritamente que de repente han aprendido algo nuevo en un proceso sinodal de escucha, pura palabrería y retórica de izquierda. Han comprendido como por milagro que la homosexualidad es, entre comillas, querida por Dios y de ninguna manera es un pecado, contrariamente a la revelación y a las enseñanzas de la iglesia de hace 2024 años. Un cambio asombroso, ¿no creen? ¿O no es más probable que todos estos prelados simplemente estén aprovechando la oportunidad para finalmente justificar su predisposición y aprobarla con la ayuda de un papa, aunque éste sea falso? ¿Quiénes podrían promover la herejía gay si no señores reverendos que son gay y que solo se dejan llevar por ella y no por el Espíritu Santo? Es tan inconcebible como cierto. La iglesia está en el cautiverio babilónico de clérigos homosexuales de alto rango, que comenzando por la herejía gay, están instalando poco a poco una pseudoiglesia, precisamente aquella sobre la que nos advierte el obispo Strickland, la iglesia sinodal de Bergoglio. Pero ¿por qué lo reconoce como papa? Si cree que está pasando y sucediendo eso. ¿Y por qué Heimer, el sacerdote alemán, también lo reconoce como papa? Si está hablando de que Bergoglio está imponiendo la herejía gay. En una pseudoiglesia. ¿Y cómo la impone? La gotica que cae sobre la piedra permanentemente hasta que la rompe. Que es la misma gotica diaria en las misas bergoglianas de las parroquias, cuya piedrita a romper es el cerebro de las personas. Y con esa agüita diaria, esa gotica diaria, lavan cerebros. La barca de la iglesia está viviendo así algo parecido al motín del Bounty, pero con una diferencia crucial. El propio capitán está aquí con los amotinados. Y los hombres que como Strickland se cierran al motín gay están casi entre la espada y la pared. Mientras tanto, y es la verdad, el anticristo reina en la casa del Señor y el propio Bergoglio le ha erigido un altar idólatra con la fiducia supplicans, la nueva liturgia satánica. No será la última si Bergoglio permanece en el cargo durante mucho tiempo a más. Por eso no hay que orar por la conversión de Bergoglio, hay que sacarlo del cargo. Hay que sacarlo de la silla de Pedro. No estoy de acuerdo, dice el padre Heimer, con todos aquellos, ahí la embarra terriblemente el padre Heimer, con todos aquellos que afirman
que Francisco no es el Papa legítimo y que esa es la única razón por la que son posibles estas condiciones espeluznantes. No hay otro Papa que Francisco, pero probablemente se necesitó un Papa como él para exponer las obras de Satanás en la iglesia y llevarlas al extremo. Sí, Francisco es el Papa legítimo y no es Papa para gloria de Dios, sino para gloria de Satanás. Entonces, si piensa así, ¿por qué cree que es Papa? Sino para la eterna vergüenza de la sede apostólica, que ha sido profanada con documentos como Fiducia Supplicans, Amoris Laetitia y todos los demás. Y sin embargo, quizá Dios solo quiso hacer visible la desfiguración de su iglesia a través de Bergoglio para restaurarla, a través de un sucesor más digno de Pedro. ¿Quién sabe? No es el Papa. Es que esto es lo grave. Que sigan reconociendo a Bergoglio como Papa y se llegue a extremos como este, donde a un demonio encarnado lo reconozcan como Papa. El padre Helmer está equivocado. El padre Helmer está en error. El padre Helmer está excomulgado, como está excomulgado Strickland, como está excomulgado Burke, como está excomulgado Snyder, como está excomulgado Miller, porque ven al demonio ahí y se le arrodillan y lo reconocen como Papa. Es muy grave esta situación. Muy grave esta situación. O como Joseph Marian, que también lo reconoce como Papa. Y muchos otros, ¿no? Y sacerdotes que celebran la misa en latín, ¿no? Que porque esa es mejor que la del Novus Ordo, la de los templos, pero mandan a la gente a que vaya a los templos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Padre Helmer, todo regular, bien hasta este párrafo último. ¡Qué barbaridad lo que usted hace! Padre Helmer, mejor no escriba más, por favor. Mejor no escriba más porque lo tenemos que criticar en todo lo que escribe, porque está por fuera de la Iglesia Católica. Y usted es un bergogliano que quiere seguir manteniendo la credibilidad como supuesto católico. Lo que le pasa a estos obispos que hemos mencionado. Pausa y regresamos al informativo católico.